Para toda la actualidad de la economía y cómo se mueve en el mundo, le doy la bienvenida a este estudio a Daniela Blandón. Buenas noches. Muy buenas noches, María Clara. Tiempo sin coincidir aquí, Daniela. Claro que sí. Y lo hacemos, por supuesto, para seguir hablando de cifras. Ahora cuéntenos cómo se están moviendo esos informes de Wall Street recién publicados. Claro, vamos a ver hoy 3 ejemplos de cómo la inflación está afectando a los consumidores y de paso a las grandes empresas. Por eso es que se habla de que posiblemente Estados Unidos pueda entrar en una recesión en la medida en que las personas aplazan gastos considerados no esenciales, como por ejemplo el turismo o la recreación, para priorizar otros como la alimentación o la vivienda. Vamos a empezar con Disney, que predijo una moderación en su demanda en el negocio de parques temáticos en los próximos trimestres. Para los analistas, esto subraya las preocupaciones sobre esa desaceleración de la economía estadounidense. Seguimos con la aplicación de citas Bumble, que pronosticó este miércoles ingresos del tercer trimestre por debajo de las estimaciones de Wall Street, lo que indica un gasto lento en aplicaciones de citas que no son esenciales, como lo veníamos diciendo, estos gastos de los que la gente no se preocupa tanto cuando hay inflación. Sus acciones cayeron 25% después del cierre de mercado, aunque también se ha visto afectada por la dura competencia de Match Group, que es la dueña de Tinder y a la que al parecer sí le está yendo mucho mejor. Y vamos a cerrar con Warner Bros. Discovery, que tampoco pudo cumplir con las expectativas de los analistas sobre sus ingresos trimestrales, que cerraron por debajo de los $10.000 millones después de que su muy esperada película Furiosa Mad Max Saga tuviera un desempeño flojo en taquilla. Bueno, estos son ejemplos de cómo esa inflación está afectando al mundo del entretenimiento, incluso de las aplicaciones para las citas románticas. Pero ¿qué ejemplos tiene de las tasas de interés? Le tengo uno muy puntual y muy diciente, y es el del préstamo hipotecario en Estados Unidos. El más popular, que es el del plazo a 30 años, se desplomó a su nivel más bajo en 15 meses. La razón es muy sencilla. La Reserva Federal podría comenzar a recortar sus tasas de interés en septiembre y eso se traduce directamente al consumidor. Por ejemplo, en pandemia las tasas de la Fed estaban pegadas al 0% y un crédito hipotecario se podría obtener a poco más del 3% anual. Ahora, con las tasas en más del 5% de la Fed, ese mismo crédito se consigue al 6,55%, es decir, el doble de lo que se conseguía en pandemia. Así es como se mueve este mercado de las tasas. Y al fin y al cabo los consumidores están siendo afectados, pero movámonos ahora a los indicadores. ¿Cómo se mueven a mitad de semana? Claro, los resultados decepcionantes de muchas empresas, como lo veíamos ahora, y la preocupación por una posible recesión en Estados Unidos han generado una racha de pérdidas en las acciones, con los inversionistas todavía nerviosos después de que esta drástica venta masiva global se iniciara el lunes pasado. Lo contrario ocurrió en Europa, en donde los principales índices bursátiles sí tuvieron un muy buen desempeño, apoyados en una fuerte recuperación del sector bancario. Y en América Latina, la bolsa mexicana encadenó 2 sesiones al alza a la espera de que se conozcan datos frescos sobre inflación de julio. Esto va a ocurrir el jueves. Y le propongo que volvamos a Estados Unidos porque interpusieron una demanda colectiva contra la aerolínea Delta. ¿Pero por qué fue esto? Mire, María Clara, la acción legal se hizo pública en la Corte Federal de Atlanta después de que la falla tecnológica del 19 de julio, que todos recordamos, afectara a aerolíneas, bancos, hospitales y líneas de emergencia, entre otros, a nivel mundial. Pero Delta fue una de las últimas, si no la última, que logró restablecer su operación normal y canceló más de 6.000 vuelos. Un grupo de pasajeros que se quejó de que la aerolínea se negó a ofrecer reembolsos completos después de retrasar o cancelar sus vuelos, pues está instaurando esta demanda. Por ejemplo, uno de los demandantes dijo que él y su esposa perdieron un crucero de aniversario de $10.000 al quedarse varados en Atlanta, pero Delta les ofreció menos de $220. Ahora, Delta por su parte calcula en unos $500 millones los costos del incidente, incluyendo estas compensaciones que les ha dado a los usuarios. Imagínese uno perder su cita de aniversario por un retraso a causa de la tecnología. Claro que sí, entonces ahí entra la responsabilidad de quién es, si es de CrowdStrike, que es la empresa que finalmente causó todo este lío a nivel mundial, o de Delta. Bueno, eso se hace. Ahora le propongo que nos vayamos a Bolivia, donde la noticia es que subió el precio de la coca. En este país la hoja de coca, primero hay que aclararlo, se usa en la medicina, en los rituales
y para el consumo como suplemento alimenticio que mitiga el hambre y también el cansancio. El gobierno de Luis Arce anunció que subirán los precios a los productores para ayudarles a las familias cocaleras, muy preocupadas ahora por las crecientes importaciones del producto desde Perú y por el deterioro de la comercialización interna. Los cocaleros bolivianos denuncian que comerciantes están ingresando coca peruana a Bolivia y la venden a mitad de precio. Una hoja de coca que solo se cosecha además en los pisos térmicos que se dan en Perú, Colombia y Bolivia. Son los únicos 3 países del mundo donde esto ocurre. ¿Y qué cifra nos tiene para hoy? $175.000 por este precio. La casa de subastas Heritage Auctions subastó el traje dorado de la princesa Leia en El Retorno de Jedi, en la Guerra de las Galaxias. Este bikini, es una especie de bikini, se hizo famoso cuando Carrie Fisher lo usó en las primeras grabaciones de la película en 1983, aunque no fue el modelo final, sino uno de prueba que después fue mejorado hacia uno más cómodo, que sí fue el que salió en la película. Pues ahorre para que compre el original, Daniela. Bueno, sí, utilizarlo en una playa, porque no, es un bikini, ¿no? Gracias por las noticias económicas. Aquí nos vemos en una hora después. Y nosotros continuamos con el debate.